¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la Iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hemos leído todo lo que es este capítulo 6 para que nos podamos poner en contexto de donde nos encontramos. Nuestra atención en esta mañana va a estar en los versículos 9 al 11, pero tenemos que recordar que Pablo está tratando un asunto de iglesia. Es más, todo lo que llevamos de la carta de Primera de Corintios tiene que ver con cosas concretas con respecto a la iglesia. Y lo que está escribiendo ahora se dirige, en primer lugar, para los creyentes de ese lugar, que tiene que ver mucho también con nosotros. Problemas que han surgido, hay un problema de fornicación que se trataba en el capítulo 5, un problema de divisiones, de tensiones que se habían dado un poquito antes, ahora los pleitos que están surgiendo, quizá de las cosas muy pequeñas o de cosas prácticas. Y Pablo está tratando con todos estos asuntos cuando en medio de toda esta situación nos presenta estos versículos del 9 al 11. No erréis, dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? La primera cosa que nosotros tenemos que poner nuestra atención es en esta idea que Pablo pone, no erréis, no os dejéis engañar, no os confundáis, porque aun cuando nosotros tengamos la Escritura en la mano, los creyentes en Corinto tenían a Pablo y los maestros, directamente Pablo inspirado por el Señor, hay una cosa que es fácil y que debemos nosotros de recordar, que podemos errar, que nos podemos equivocar, que nos podemos engañar. En realidad, hay diferentes maneras en las que cada uno de nosotros puede llegar a la confusión, al error, aun cuando tengamos la palabra. Porque si algo nos dice la Escritura, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, nos dice que tenemos el padre de mentira, es decir, Satanás, que nos susurra constantemente y que nos puede engañar. Que podemos tener algunas verdades y engañarnos con respecto a esas verdades, no solamente los conceptos de ellas, sino en la aplicación de ellas. Así que tener cuidado, que aun cuando seamos creyentes y el diablo no pueda estar en nuestro corazón, sí puede estar en nuestro oído y nos puede engañar. Por otra parte, tenemos otro elemento con el cual fácilmente nos podemos dejar engañar, y es el mundo. El mundo no se presenta en oposición abierta, sino que se presenta como ramera.
para seducirnos, para engañarnos. Así que nos presenta las grandes ventajas, las grandes bendiciones, la idea de la gran mayoría, que es la que puede regular o hacer los principios, y nosotros podemos dejarnos engañar, pensando que si la mayoría cree o piensa de esa manera, seguramente es la correcta, y no tanto los principios viejos, pasados de las Escrituras. El mundo, con toda esa luz y música que se nos presenta, nos puede llevarnos a los creyentes al engaño, como podemos ver en muchos conceptos e ideas o doctrinas, etcétera. El mundo tiene la tendencia de llamar a lo bueno malo y de llamar a lo malo bueno. Y nosotros muchas veces nos dejamos engañar por ella. Pero es que además de Satanás, el padre de mentira, y de este mundo engañador que nos rodea, tenemos nuestro propio corazón, que también recordáis en las Escrituras que nos dice engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y cuántas veces nos hemos levantado y hemos dicho, es que si yo siento esto, si mi corazón me dice esta cosa, debe ser buena. Y me temo que una gran mayoría de esas veces lo que siente tu corazón y lo que te está diciendo, dictando el corazón y tus sentimientos, te están engañando si va en contra de las Escrituras. Así que es muy fácil que la iglesia de Corinto y nuestra iglesia se deje de engañar, de errar por Satanás, por el mundo y por nuestro propio corazón. El engaño suele llegar con mucha facilidad y no solamente nos llega a nuestra propia vida, nuestro comportamiento regular en la casa, en el trabajo, etcétera, sino que a través de nosotros se introduce en la misma iglesia y fácilmente nos podemos dejar llevar con respecto a cierta ética, comportamiento del matrimonio, o si ahora el matrimonio se puede hacer entre un hombre con otro hombre, o con respecto a la dignidad de la vida, o con respecto a la autoridad de las Escrituras, etcétera, etcétera. Y no solamente nos engaña a nosotros, sino que también puede engañar, puede entrar dentro de la misma iglesia. Y claro está, con el engaño, con la confusión, entra fácilmente a nuestras vidas y a la iglesia el pecado. Y la actitud que podemos ver en la iglesia de Corinto, como ya hemos estado viendo en otras ocasiones, es fácil también para nosotros. Hermanos de aquí y hermanos de ahora, no erréis, no os dejéis engañar, tened cuidado, porque podemos tender a olvidar ciertas cosas. Lo que Pablo va a hacer en estos versículos es 3 declaraciones. Dentro de todo lo que el contexto del versículo 9 al 11, creo que hay 3 verdades que son fundamentales, no solamente en lo que es la teología, sino que son fundamentales en nuestra práctica y en nuestra vida de iglesia. Podríamos desarrollarlo de muchas maneras, en muchos conceptos o situaciones, pero creo que lo podemos abarcar en estas 3 cosas. Primera declaración, que es muy importante, y que la tenemos que repetir domingo tras domingo si tenemos oportunidad. Fijaros lo que dice Pablo, versículo 9. No erréis. Y antes dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Tenemos que decirlo, aunque seáis creyentes de muchos años, que llevéis muchos años en la fe, que hayáis entendido que la salvación es por gracia, por medio de la fe, que podáis ver que la obra de Cristo y la obra del Espíritu, como nos va a decir más adelante, es la obra completa para salvación. Sí, todas estas cosas son importantes, pero recordar una cosa, que es fundamental y que tendremos que repetir muchas veces: los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta gran verdad? Bueno, en primer lugar, lo que nos está diciendo es que hay un reino en medio de otros reinos. La palabra de Dios nos dice que están los reinos de este mundo, los países con sus gobiernos y autoridades, de estos reinos terrenales que se levantan y desaparecen.
Tenemos un reino espiritual que nos dice la Escritura que es el reino del diablo. Él es el príncipe de este mundo y por tanto él forma y tiene un reino. Acordarnos de esto también. El reino de este mundo con todas sus ventajas y desventajas o maldiciones y bendiciones. Pero en medio de todo esto, hermanos, no lo olvidéis, está el reino de Dios, que es el reino de los cielos. Esta es la primera cuestión que nosotros tenemos que estar tratando constantemente en nuestra vida y tienes que estar tratando en tu mente y en tu corazón. Esto no es el todo. Esto no es lo principio y el final de todas las cosas. Este mundo, con sus reinos y demás, son cosas pasajeras. Y si tú te estás volcando en todo lo que es de aquí, te estás olvidando de lo más esencial, que hay un reino que es de Dios y que es el reino de los cielos, o el reino de nuestro Señor Jesucristo, donde Él es el Rey. El reino de los cielos, que lo abarca desde el principio a fin de todas las Escrituras, tiene muchas características. Yo no quiero entrar en los detalles de ahora, en este pasaje, porque seguramente vosotros todos lo sabéis. El reino de los cielos no es un reino físico ahora, es espiritual, porque es el Rey, nuestro Señor Jesucristo, gobernando nuestros corazones y gobernando nuestras vidas, y que se va extendiendo a lo largo de todo este mundo y de nuestra generación, para llevarnos al lugar que nos corresponde, que es el cielo y la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que encontramos mucha oposición, pero que no será nunca vencido, que un día podremos estar por fin en la presencia de nuestro Dios, que nosotros no estamos buscando, la Escritura no busca el bienestar, siempre habrá pobres entre nosotros, nos dice la Escritura, nosotros no buscamos las cosas de aquí o hacer un imperio cristiano de ninguna manera, sino que lo que estamos buscando es algo que ha de venir. Empieza aquí, pero no es de aquí, no es de ahora, sino que está más adelante, que va, espero, formando en vuestros propios corazones, pero que está abarcando más allá. Hay un reino, hay un imperio que el Señor Jesucristo está levantando. Y es eso lo que nosotros estamos proclamando. La Iglesia evangélica, la Iglesia cristiana, la Iglesia bíblica no está hablando de reinos aquí, de imperios aquí, sino que está hablando de algo que ha de venir después. No es de aquí, sino que es futuro. Y que aquí, que ese reino entra por herencia. No heredarán el reino de los cielos. Es decir, que ese reino de los cielos, por si acaso lo habías olvidado o el mundo te está induciendo a otra idea, el reino de los cielos no lo tienes seguro. Que algunos dicen no van a heredar el reino de los cielos, que no es para todos, que será solamente para algunos, puesto que aquí nos dice que el reino de los cielos no es para injustos. Los injustos no heredarán el reino de los cielos. Mira tu corazón, mira cuál es el estado, mira cómo estás viviendo, en qué cosas estás dependiendo y lo que estás buscando, porque si hay injusticia y vives en injusticia, nos está diciendo muy claramente Pablo a los corintios y a nosotros. Nos está diciendo que los injustos, es decir, tú, si eres injusto, no vas a heredar el reino de los cielos, porque el reino de los cielos no es para todo el mundo. Y cuando está hablando de los injustos, Pablo nos hace una lista. No es una lista que quiera ser completa, porque no abarca todos los elementos de los 10 mandamientos. Por ejemplo, aquí no está el crimen, el asesinato, pero sabemos que la ley dice no matarás. A los jóvenes no está diciendo aquí no ser rebeldes a los padres, pero los 10 mandamientos los tiene. Lo que sí podemos pensar es que Pablo está trayendo una definición de cómo se expresa la injusticia. Es decir, aquellos que son injustos son aquellos que son fornicarios, o que son adúlteros, o que son idólatras, etcétera, etcétera.
Y quizá lo que está haciendo es abarcar algunas de esas muestras de injusticia de vivir en contra de Dios que se estaban dando de una manera más específica en el contexto de Corinto. Si leéis, por ejemplo, la primera idea que nos pone aquí, no erréis ni los fornicarios entrarán en ese reino de Dios. La idea de fornicación ya aparece mucho antes, lo encontráis en el capítulo 5, versículo 1, cuando está tratando un caso de fornicación no tratado dentro de la Iglesia. La fornicación de la que está hablando aquí, de porno, de porneia. Fijaros que está haciendo diferencia del adulterio. La fornicación es una idea sexual mucho más amplia. Pero en el versículo 1, en el versículo 10, versículo 11, en el capítulo 6 que nos encontramos ahora, y luego en el versículo 13, en el versículo 15, versículo 16, en el versículo 18, en el capítulo 7, y así constantemente nos habla del que se une con una ramera, porneia, porno, por tanto a aquellos que viven y actúan en fornicación. En el capítulo 10 también nos lo va a hablar. Parece ser que es una idea que se estaba dando, o un pecado, o una manera de expresar la injusticia y vivir injustamente, los injustos, que se estaba dando en Corinto. Algo que podría ser muy común, el paganismo, etcétera. Pero caramba, si es que esto se está dando hoy en día, y creo que se está dando de una extensión mucho más grande. ¿Qué pensáis que es que un creyente pueda estar en esta fornicación con Internet? O que esté buscando esta perversidad sexual de tantos aspectos y de tantas formas. En segundo lugar, nos habla de la idolatría. Bueno, la idolatría en aquel momento se podría expresar acerca del paganismo y podríamos pensar de hoy también de la idolatría que hay con respecto a las imágenes de escayola que vemos en nuestro propio país. Pero la idolatría es un concepto también muy amplio y muy extenso, que se podría dar en Corinto de una manera, pero que se puede dar hoy también. Cuando ponemos nuestra confianza en las cosas materiales, cuando quitamos nuestra relación con el Señor y la sustituimos por otras cosas en nuestras propias vidas, que pensamos que las cosas van bien, pero en realidad lo que estamos poniendo nuestra fe, nuestra confianza, son en cosas materiales, quizá en la suerte, o quizá en personas o en ideas. ¿Qué tenemos que decir del adulterio? Porque nuestro Señor Jesucristo lo ha dejado muy claro. Claro, no es igual en un adulterio físico, donde hay una infidelidad clara entre el matrimonio con una tercera persona, pero también el Señor nos ha dicho que el adulterio en el corazón es una gravedad de pecado y que mucha gente o muchas personas pueden tener esta aventura, entre comillas, y esta actitud que es infidelidad dentro del matrimonio. Entramos en el cuarto lugar de estos 10 ejemplos que tenemos en este pasaje con el afeminado, con el dulce y suave de los hombres, aquel que la naturaleza y Dios le ha dado un sexo y está buscando otro sexo, como si pudiera engañarse a sí mismo y que el pequeño se haga grande y alto y el feo se haga hermoso y el hombre se haga mujer o la mujer se haga hombre. Es un engaño y lo podemos ver como si fuera algo natural en nuestra generación cuando era algo sobrenatural, antinatural, como lo podemos ver en Corinto, que se está dando hoy en día. O cuando nos habla aquí del que se echa con varón, o el sodomita, el de la homosexualidad, la expresión y la situación de hoy en día. No cerremos los ojos, no erréis, no os engañéis, no os dejéis engañar ni por Satanás, ni por el mundo que nos quiere seducir, ni por tu propio corazón. La Escritura nos habla claramente de estas ideas y de estas cosas. Los injustos, es decir, estos
no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Qué tendremos que decir del ladrón que nos dice aquí? O del avaro, o del borracho. La medida de la borrachera es muy amplia, pero cada uno tiene que mirar su propio corazón, la adicción que pueda tener a ciertas drogas o al alcohol. Aquí ya está poniéndolo las cosas un poco más duras y más difíciles. Los maldicientes, los que maldicen, los que tienen el mal lenguaje, los que desean mal de otros, no heredarán el reino de Dios. Esto es lo que está diciendo aquí Pablo a los corintios y nos lo está diciendo a nosotros. Y en 10º lugar, los estafadores. La gran condena que tenemos muchos con respecto a Hacienda, o de pagar nuestros impuestos, o de ser legales en nuestros negocios, o cómo estafamos de muchas maneras y de muchas formas en diferentes circunstancias. No se estafa únicamente con el dinero, se estafa con el tiempo y se estafa con los afectos. Y lo que tenemos que tener muy claro, nos está diciendo Pablo con respecto a estas 10 cosas, hermanos de Corinto, no erréis. Estos no entrarán en el reino de Dios, no lo van a heredar. No es una lista completa, quizá en nuestras circunstancias tendríamos que hablar de otros pecados que son muy comunes. Quizá hay algunos pecados que algunos de nosotros no tenemos problema de cometer. Que podamos decir, nunca me van a encontrar con esta falta. Algunos de vosotros no tenéis ningún problema con el dinero, otros sí. Algunos de vosotros o de vosotras no tenéis problema con el sexo, otros sí. Pero recordar que esta es una lista representativa en Corinto y que en nuestra situación de cultura y en nuestra ciudad y en nuestra época, quizá la representación de los pecados para esa injusticia serían diferentes. La codicia puede ser algo que pueda estar muy cerca de nosotros. La hipocresía. Es muy fácil ser hipócrita en este tiempo. En el tiempo de Pablo no era tan fácil. El que era creyente, el que era cristiano, enseguida se podría ver. La situación de la persecución en algunos lugares hace muy claro quién es creyente y quién es no. En nuestro tiempo es muy fácil camuflar nuestra fe o camuflar nuestro paganismo. Y venimos a la iglesia y actuamos de una manera correcta delante de los hombres o delante de los creyentes y nos da la sensación de que somos creyentes cuando en realidad somos injustos. La hipocresía es una realidad muy venenosa en nuestra sociedad. Y tantos otros pecados que pudiéramos señalar.